Perfecto, ¿me confirman por favor que estén viendo mi pantalla? Sí, sí la vemos. Bien, bueno, hoy vamos a ver un poco rápidamente algunos tips, Sí, algunas buenas prácticas y algunos elementos a destacar de las soluciones de Huawei para que nosotros podamos vender soluciones inalámbricas, soluciones de conectividad Wi-Fi en cualquier tipo de mercado para cualquier tipo de cliente. Digamos que el objetivo de esta sesión es que ustedes entiendan cuáles son esos factores claves desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de mercado que debemos tener en cuenta en el momento en el que hablamos de conectividad inalámbrica y puntualmente de temas de Wi-Fi con nuestros clientes. ¿Listo? Es una sesión enfocada a conceptos generales, a entender esas necesidades del cliente y a direccionar un poco la conversación desde el punto de vista comercial o de preventa para que tengamos proyectos exitosos en temas de comunicación inalámbrica. Bien, por favor, cualquier pregunta, inquietud que ustedes tengan, la van diligenciando o pueden interrumpir, levantar la mano y de manera interactiva. Bien, ¿cuál es nuestra agenda del día de hoy? Eh, pues tenemos más o menos estos 5 espacios. Primero vamos a hablar un poco a nivel general de las comunicaciones inalámbricas, por qué nosotros intentamos hablar de soluciones de Wi-Fi y soluciones de WLAN con un cliente, cuáles deberían ser esos elementos importantes que debemos identificar. Entender cuál es el entorno hoy en día de las necesidades de una conexión inalámbrica para saber cómo abordamos una conversación de capacidades de Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7. Como segunda parte vamos a ver un poco la evolución de Wi-Fi, de esos estándares y por qué hoy en día estamos hablando de ese tipo de tecnologías y es necesario que los clientes también se adapten a ese tipo de estándares. Como tercera parte de nuestra charla de hoy vamos a ver cuáles son las ventajas de la utilización de Wi-Fi 7 para después entrar en el core de nuestra charla y es identificar cuáles son las ventajas competitivas que tenemos con la solución de Wi-Fi 7 de Huawei. Y finalmente en nuestra sesión les vamos a hablar rápidamente de una de las herramientas que tenemos disponibles precisamente para que esos proyectos de comunicación inalámbrica se entreguen, se implementen y se operen de manera exitosa con nuestros clientes. Nuevamente, cualquier pregunta o inquietud, por favor, la van suministrando y la van diligenciando ahí en el chat de la herramienta. Arranquemos un poco entonces con el tema de conceptos. Cuando nosotros hablamos de comunicaciones inalámbricas, debemos tener en cuenta que estamos hablando de un recurso que es limitado, ¿no? Cuando nosotros hablamos de medios de transmisión, cuando hablamos de comunicaciones, una red de comunicaciones con el cliente, tradicionalmente hay dos medios de transmisión que se utilizan. Técnicamente se llaman los medios de transmisión guiados y los medios de transmisión no guiados. Los medios de transmisión guiados son los que conocemos comúnmente como medios físicos o cableados, como puede ser las conexiones por cable, las conexiones por fibra óptica, las redes híbridas entre fibra y cobre, y se llaman medios de transmisión guiados porque literalmente el medio guía la señal que yo estoy transmitiendo. Si colocamos un ejemplo, yo estoy conectando, no sé, la recepción de un edificio con el piso 10 de una oficina y es una conexión cableada por cobre o por fibra, no importa. Literalmente la señal va a recorrer el camino que tenga el cable, es decir, que si el cable pasa por los ductos de ventilación o pasa por la estructura física del edificio, da vueltas en el piso primero, sigue dando vueltas en el piso segundo, continúa siguiendo el plano del edificio, la señal va a seguir ese mismo camino, por eso se llaman medios de transmisión guiados. Esos medios de transmisión guiados tienen una limitante y es el ancho de banda, ¿no? El ancho de banda está relacionado directamente con el material en el que está construido ese medio de transmisión. eh, y por eso nosotros hemos visto que las comunicaciones ópticas, que también hacen parte del portafolio de Huawei, empiezan a tener mucho más fuerza hoy en día, ¿no? Por el gran consumo ancho de banda, porque el ancho de banda por el que yo puedo utilizar en un par de cobre o en una conexión de cobre, en un cable UTP, en un par de hilos de cobre, es limitado, ¿no? Y me limita también a la distancia. Las redes LAN, de hecho, surgieron en su momento con ese tipo de conexiones, pero dado el crecimiento de información de las necesidades de ancho de banda, las redes de cobre ya están empezando a ser obsoletas. Eso no quiere decir que no sigan existiendo, porque en muchas partes la interconexión de dispositivos a nivel LAN se sigue dando con este tipo de cables, con este tipo de medios de transmisión, pero eso ya quedó corto.
Cuando aparece la fibra óptica, pues tenemos un mucho mayor ancho de banda, la transmisión que hacemos es a nivel de luz y podemos tener muchas más capacidades. Esos medios de transmisión guiados, digamos que tienen la ventaja que todo el ancho de banda o toda la capacidad que yo tengo en ese medio de transmisión depende de la cantidad de medio de transmisión que yo tenga. ¿Me explico? Si yo contrato una fibra óptica con un proveedor de servicios, pues esa capacidad de esa fibra óptica es mía y en teoría no la comparto con nadie. Si quiero crecer en esa capacidad de transmisión, pues simplemente adquiero otra fibra óptica o así cuantos medios de transmisión queramos. El otro gran grupo de los medios de transmisión son los medios de transmisión no guiados. Y el medio de transmisión no guiado por excelencia es el espectro electromagnético, que lo ustedes están viendo en pantalla. El espectro electromagnético, o en palabras más comunes, el aire, es la forma en la que nosotros nos comunicamos de manera inalámbrica. Y ese espectro electromagnético es un recurso limitado. ¿Qué quiere decir que es un recurso limitado? Que por más dinero o recursos que yo quiera, no voy a poder de manera libre o de manera directa empezar a transmitir información en ese medio de transmisión. Eso sucede por dos cosas. Primero, por las características de las comunicaciones. Entonces, si ustedes ven en pantalla, ahí nos muestran un poquito cómo se distribuye ese espectro electromagnético y cómo se ubican diferentes tipos de servicios en el aire. Es decir, si nosotros pudiéramos capturar las señales que van en el aire, por el aire van todo ese tipo de servicios, ¿no? Entonces, en las frecuencias más bajas, estamos hablando de servicios de radio, por eso nosotros hablamos de comunicaciones por AM y FM. Si ustedes recuerdan la transmisión, por ejemplo, por televisión, hablábamos de bandas de frecuencias como UHF o VHF, que eran frecuencias bajas. Ustedes cuando ven una emisora de FM, está sobre los rangos de los megahertz. Si hablamos de frecuencias de amplitud modulada, estamos hablando de frecuencias de los kilohertz, es decir, son frecuencias bastante bajas. Conforme van subiendo las frecuencias, van cambiando los servicios de comunicación, pasamos por las comunicaciones celulares, pasamos por las microondas, servicios de infrarrojo, la luz visible, es decir, en dónde está el rango de lo que nosotros podemos ver, la luz ultravioleta, los rayos X y finalmente los rayos gamma. ¿Esta imagen qué nos quiere decir? Que ese segmento de comunicaciones inalámbricas está muy limitado por la frecuencia y es un medio demasiado competitivo. Y cuando es un medio competitivo hay que encontrar formas de optimizar ese medio de transmisión. Aparte que existen ciertas regulaciones sobre ciertas bandas de frecuencia que empiezan a limitar también el uso de ese tipo de ancho de banda o de recurso limitado. Ustedes lo han visto, posiblemente ahorita ha bajado un poco ese tema, pero hace unos años había una competencia grandísima cuando apareció o se dio el apagón de la televisión analógica, quedó un espectro de frecuencia libre que todos los operadores celulares, particularmente aquí en Latinoamérica, se estaban peleando y en Colombia sucedió. Y era, bueno, hay un espectro de frecuencia que está libre y todos los operadores de eh, servicios celulares se pelearon o se disputaron el poder comprar ese espectro para poder hacerlo. ¿Listo? Entonces, el primer concepto que nos interesa que les quede a ustedes y que le puedan transmitir a sus clientes es entender que las comunicaciones inalámbricas se dan a través de un medio de transmisión limitado, es un recurso que es limitado y de esa forma tenemos que buscar la mejor tecnología y la mejor forma de poderlo aprovechar. Y evidentemente las comunicaciones inalámbricas a nivel LAN aparecen ahí. ¿Qué es lo que sucede? Como el crecimiento de la demanda de servicios desde el punto de vista del usuario está empezando a crecer y estamos hablando de un recurso limitado, es importante que identifiquemos cuál es la mejor tecnología que le podemos ofrecer a un cliente para precisamente aprovechar más ese recurso. ¿Por qué aprovecharlo más? Porque hoy en día estamos hablando de nuevos escenarios con nuevas aplicaciones, ¿cierto? Con un nuevo concepto de una red LAN o una red LAN inalámbrica que se enmarca en estos 6 casos de usos principales. Posiblemente eran más casos de uso que nosotros podemos identificar, pero aquí reunimos los principales que le pueden aplicar a cualquier tipo de organización, ¿no? Entonces, el primero es el tema del metaverso, todo el tema de este tipo de aplicaciones que involucran al usuario con un entorno digital hace que necesitemos más ancho de banda por usuario y una menor latencia para que la experiencia del usuario sea adecuada. Si nos vamos al ámbito
de la educación, que hace parte de nuestro portafolio de soluciones, pues hoy estamos hablando de componentes de realidad virtual o de realidad aumentada, ¿no? Y no solamente en temas educativos, ¿no? Eso también lo vemos en temas de ocio y en temas comerciales, pero en tema educativo ha tenido un crecimiento exponencial porque evidentemente le permite a las instituciones educativas tener una mejor experiencia eh, y un ambiente de aprendizaje muy diferente al que se venía teniendo años atrás, ¿no? El tercero es todo el tema de la industria y la manufactura automatizada. Evidentemente, los procesos de automatización requiere que se tenga mayor ancho de banda en esos puntos de conexión, en esos puntos industriales, y eso hace que las comunicaciones inalámbricas estén creciendo rápido. Cuarto, todo el tema de eventos masivos, todo el tema de social media, la capacidad de poder llegar a muchos usuarios con un solo evento, ojo, ya sea a nivel presencial o de manera virtual, hace que estemos requiriendo más recursos eh, dentro de ese espectro que es limitado. Y a su vez una mayor concurrencia, es decir, tener más usuarios al tiempo de manera conectada con una buena experiencia de utilización de servicios, ¿no? El crecimiento del Big Data, y aquí trajimos un ejemplo también que hace parte de nuestras arquitecturas y de nuestras soluciones, y es, por ejemplo, el tema de la información de tratamientos médicos, todo el tema de toma de imágenes, todo el tema de diagnóstico, todo el tema de realidad virtual aplicada a la medicina hace que en los endpoints de un hospital o de una sala de urgencias estemos consumiendo más ancho de banda, ¿no? Y como sexto caso de uso, pues el tema de almacenamiento inteligente, ¿no? Todo el tema de bodegaje de gran y mediano volumen también empieza a utilizar una gran cantidad de información en donde yo recopilo códigos de barras de los productos que estoy almacenando, estado, ubicación, etcétera, etcétera, y eso hace que yo deba tener información cada vez más confiable. Teniendo en cuenta ese contexto, ¿no? Que son dos elementos. Uno, eh, un recurso y un medio de transmisión limitado, muy competido. Y dos, un crecimiento eh, exponencial de la demanda y las necesidades del usuario. Entremos a entender entonces cómo ha sido esa evolución de las comunicaciones inalámbricas, puntualmente de los servicios a nivel LAN inalámbrico. Este tema de las comunicaciones inalámbricas, miren que arranca más o menos a mediados de la década de los 90, ¿sí? Muy posiblemente el auge y la utilización masiva tal vez no es tan antigua, pero el desarrollo de los estándares de comunicación inalámbrica arranca a mediados de los años 90. Acá vemos que más o menos con una periodicidad de 4 años se ha venido eh, modificando o evolucionando las características de esos estándares justamente por el crecimiento que tiene la demanda de consumo de ancho de banda sobre ese tipo de estándares. Y es por eso que nosotros aquí identificamos un estándar que se conoce como el IEEE 802.11, que es, digamos que el nombre de la norma técnica que tienen las comunicaciones inalámbricas, y los diferentes estándares que se han ido desarrollando a nivel mundial para poder suplir esa necesidad de ancho de banda. Entonces, ese estándar ustedes lo van a ver, si lo vemos desde el punto de vista técnico, mencionado como una terminología de 802.11a, B, G, N, AC, AX, B, y muy posiblemente va a tener unas variaciones de aquí en adelante. Si nosotros lo vemos con un nombre un poquito más comercial o coloquial, es lo que hemos identificado como Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E y lo que estamos hablando hoy que es temas de Wi-Fi 7. ¿Listo? Son terminologías muy comunes en el mercado y que de seguro los clientes que ustedes manejan también empiezan a tener ese tipo de necesidades. Y esas necesidades surgen precisamente no por el estándar como tal, sino porque existe una necesidad de implementar nuevos servicios en las organizaciones, en las empresas, más ancho de banda, videos digitales, videos en 4K, teleconferencia, etcétera, etcétera. Un poco de lo que vamos a ver más adelante. Bien, esta tablita que nos muestra un poco cómo ha sido la discriminación de la evolución en esos periodos de 4 años, el nombre que podemos tener, digamos que a nivel comercial, el nombre técnico del estándar y la banda de frecuencia que utiliza. ¿Listo?
Esto aparentemente es un tema muy técnico, pero yo estoy seguro que todos lo vamos a utilizar, ¿no? Dentro de las comunicaciones inalámbricas, a nivel LAN existen tres bandas de frecuencia a utilizar. La banda de 2.4 GHz, la banda de 5 GHz y la banda de 6 GHz. ¿Listo? Como ustedes se dan cuenta, aquí en la evolución, los estándares empezaron a desarrollarse sobre la banda de 2.4 GHz. ¿Aún está vigente? Efectivamente, aún está vigente, pero esto es un espacio del espectro, es decir, de ese aire, de ese medio de transmisión que compartimos que ya está supremamente saturado, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente fue el primer espacio que se utilizó para las comunicaciones inalámbricas, pero ya se quedó corto para poder prestar los servicios. A eso sumémosle que sobre la banda de 2.4 funcionan servicios como, por ejemplo, los teléfonos inalámbricos, ciertas aplicaciones de radio que no requieren, digamos que ningún tipo de licencia para funcionar, ¿no? Ustedes van a desplegar un access point a banda de 2.4 o 5, estas frecuencias, y ustedes no necesitan pedirle permiso a ninguna entidad gubernamental para utilizar esa parte del espectro. Eso hace que cualquier fabricante de tecnología pueda montar comunicaciones inalámbricas sobre esos espectros. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Y evidentemente cuando se consumen los recursos, pues empezamos a buscar la forma de utilizar otras bandas de frecuencia y de esos pocos recursos que aún quedan para poder hacerlo y sobre todo de manera más óptima. Es por eso que esos estándares han empezado a utilizar las bandas de frecuencia de 5 GHz y 6 GHz. ¿Cómo lo vemos plasmado en la realidad? Miren, de seguro todos nos hemos conectado a una red inalámbrica de la casa, ¿cierto? Y generalmente las personas le ponemos el nombre de la familia, entonces familia X, ¿cierto? Y aparecen dos redes inalámbricas, ¿sí? Una normal y una que se llama Plus o 5G o ese tipo de nombres. Ahí lo que le estamos haciendo al dispositivo es permitirle o conectarse a la banda de 2.4 o conectarse a la banda de 5 GHz, ¿sí? Para que se pueda utilizar. Ahorita más adelante vamos a entender lo que implica conectarse a cada una de las bandas de frecuencia, pero es más o menos para que aterricemos eso a casos de la vida real. Bien, aquí eh, pues vemos cómo es el ancho de banda de cada canal, ¿no? Evidentemente, con la evolución del estándar tenemos mucho más capacidad por canal y pues evidentemente vamos a tener mejor ancho de banda, ¿no? Esto se traduce en la cantidad de ancho de banda que yo puedo entregar en una conexión inalámbrica. Si ustedes se dan cuenta y comparamos un, eh, el primer estándar de Wi-Fi con 2 megabits por segundo de ancho de banda total y lo comparamos con los 23 gigabits por segundo en un sistema 8x8 que puedo tener en un Wi-Fi 7, pues es un crecimiento bastante amplio. Aquí al final les empezamos a dejar, lo vamos a ver más adelante en la presentación, pero cómo podemos nosotros a través del portafolio de Huawei empezar a implementar esos estándares y cómo ha sido también un poco la evolución de esos dispositivos. Al final les voy a compartir un poco el portafolio a nivel general de las soluciones de Wi-Fi para que empiecen a familiarizarse y sobre todo empezar a tenerlo, ¿no? Wi-Fi 7, Eric, perdón, sí, perdón, te interrumpo. Creo que Boris tiene una pregunta, tiene la mano alzada. sí, Boris, adelante. Gracias, Sebastián. Sí, la pregunta puntual que tengo es, lo que estoy viendo en esa tabla es que, bueno, a medida que los estándares van aumentando, el ancho de banda del canal aumenta claramente. Por ejemplo, vemos que de Wi-Fi 6 a 7 prácticamente se aumenta en un 100% el ancho de banda del canal, ¿sí? Ajá. Entonces, un poco la inquietud que tengo es cómo afecta al estar en una banda de frecuencia más alta, cada vez más alta, si estamos hablando de 5 GHz, 6 GHz, cómo afecta la cobertura, ¿sí? Porque lo Correcto. que vemos hoy es que, bueno, digamos, en 2.4 lo que sabemos es que la cobertura, pues la velocidad es más baja, pero la cobertura es un poquito mayor que cuando yo me subo así, con 5 GHz tengo que tener repetidores y tengo que equilibrar, digamos, esa falta de cobertura con equipos externos para poder repetir señal. Ya en 6 GHz, ¿cómo se afecta la cobertura allí? Es decir, el estándar, digamos, qué rendimiento tiene específicamente en el tema de cobertura comparado con el estándar 6 y el 2.4. Sí, muy buena pregunta, Boris. Miren, eso Ujú. conceptualmente es una relación que
tiene que ver con tres variables y se llama frecuencia, potencia y distancia. Miren, el Ok, ejemplo de lo que pregunta Boris se los voy a responder con el tema de las comunicaciones por radio, ¿no? De la radio comercial. No sé si ustedes han hecho el ejercicio, sobre todo aquí en Colombia, que es un país con una geografía bastante accidentada, coloquen el radio de su carro o de su dispositivo móvil en una emisora de AM, ¿sí? Mire, muy posiblemente ustedes pueden salir de la ciudad, ¿sí? Si salimos hacia el norte, pueden prácticamente casi llegar hasta Tunja o antes de Tunja, y la señal de amplitud modulada de AM todavía tiene conexión, ¿sí? Todavía uno puede sintonizar el radio en una emisora de AM. Hagan el mismo ejercicio con una emisora de FM, ¿sí? Y muy seguramente, ni siquiera saliendo de la ciudad, muy posible antes de salir de la ciudad, ya se está empezando a notar interferencia y se está perdiendo la señal. ¿Eso por qué correcto. pasa? Es por un principio técnico que entre más aumenta la distancia, ¿cierto? Perdón, entre más aumenta la frecuencia, la distancia de cobertura es mucho menor. Y de ese principio no se salva ninguna comunicación inalámbrica. Acá sucede lo mismo. Yo me monto en una señal de 2.4, ¿sí? Y posiblemente a nivel de radiación voy a tener mucho mayor cobertura, pero la capacidad de transmisión sobre esa cobertura 2.4 va a ser muy pobre. Primero, porque el ancho de banda del canal es de apenas 20 MHz. Y segundo, porque como ya lo mencionamos, la cantidad de servicios que están montados hoy en día sobre 2.4 GHz está supremamente saturada. Entonces, una experiencia de usuario en una red de 2.4 GHz no va a ser para nada buena, ¿sí? Si ustedes me preguntan hoy en día, ¿me recomendaría utilizar la banda 2.4? No, cero. ¿Qué pasa? Que hay que utilizarla y hay que saber empezar a discriminar los servicios y tal vez montar algunos servicios no críticos para la organización sobre esa banda. Entonces, no sé, si ustedes quieren dar un servicio gratuito de Internet a un invitado, ¿cierto? A una persona que viene invitada a la empresa, yo lo haría sobre la banda 2.4. Porque no me interesa que esa persona pues tenga una experiencia adecuada, simplemente le estoy dando como valor agregado el que pueda navegar en Internet. La experiencia no va a ser la mejor, sí, efectivamente no va a ser la mejor, pero por lo menos tiene una conexión. Ahora, si yo le estoy prestando un servicio a una persona VIP, ¿cierto? A un presidente de la organización, pues yo no utilizaría la banda de 2.4 y utilizaría la banda de 5 y 6 gigas. Para terminar de responder la pregunta de Boris, es ¿cómo hacemos entonces con los sistemas de 5 y 6 GHz? Porque evidentemente me dan menor cobertura, o sea, menor cobertura en distancia, pero mayor ancho de banda. Ahí hay dos formas. Uno es verificar la tecnología que tiene inmersa eh, el fabricante en la optimización de ancho de banda de Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7. Ya vamos a ver un poquito las tecnologías que apoyan eso. Y dos, también revisar mucho el tema de potencia, ¿sí? Si yo no puedo tener mayor cobertura por el tema de frecuencia, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la potencia, ¿sí? Entonces, la utilización, por ejemplo, de antenas externas en esos ambientes donde tal vez la cobertura no es suficiente, es una buena estrategia para tener un buen equilibrio entre ancho de banda y potencia. Lo mencionó Boris también, el tema de utilización de repetidores. Y ahí me voy a adelantar un poco al mensaje con el que vamos a cerrar la sesión y es el tema de el size orbing o la planeación de la distribución de potencias del proyecto, porque eso es fundamental. Si nosotros no hacemos un correcto análisis de cómo es la cobertura en tema de potencia y frecuencia, que es lo que mencionó Boris, pues vamos a tener lastimosamente esos problemas de eh, mala experiencia de usuario, que aunque yo tenga un gran ancho de banda o un canal de 320 megas, no, Boris lo decía, yo paso de 160 a 320 megahertz. Diría uno que de manera directa eso hace que yo tenga mucho mejor experiencia de usuario. Sí, sobre el principio sí, pero si yo no ubico el access point de manera adecuada o si no configuro los patrones de radiación de manera adecuada porque se puede ajustar o si no configuro, por ejemplo, el sistema de tres frecuencias adecuadas, por ejemplo, yo puedo colocar un access point a que funcione en 2, 4 y 5 o que funcione en 2, 4, 5 y 6 GHz o solamente en 5 y 6 GHz. Todo eso es configurable dentro del access point. Y esos parámetros se configuran es basado en el análisis que yo haga del plano,
de los materiales, de la cobertura, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si con eso más o menos te respondí la pregunta, Boris. Igual más adelante vamos a ver algunos elementos que nos ayudan a cerrar ese tema. Súper claro, muchas gracias. Bien, entonces decíamos que hoy en día estamos hablando de Wi-Fi 7, ¿no? Wi-Fi 7 es un ecosistema maduro, pero que aún está en evolución y sobre todo en estas latitudes, ¿no? Ustedes saben que todo lo que se desarrolla en Europa, en Asia, eh, pues tiene su coletazo, tiene su delay en implementarse acá. Sin embargo, hoy en Latinoamérica ya estamos hablando de temas de Wi-Fi 7 y sobre todo por un componente importante y es el tema del dispositivo final. ¿Listo? Este tema de las comunicaciones inalámbricas requiere de dos vías, ¿no? O requiere de dos elementos. Yo puedo desplegar una infraestructura inalámbrica a nivel LAN de Wi-Fi 7, pero sí o sí requiero que el dispositivo final que se conecta también soporte ese tipo de estándares. Es lo mismo que está pasando con las comunicaciones celulares, ¿no? Ustedes ven que nos inundan con temas de redes de 5G de quinta generación, pero evidentemente el mensaje es, usted tiene que cambiar su dispositivo. O sea, si usted tiene un teléfono, entre comillas, obsoleto, ¿no? Porque lastimosamente la tecnología nos lleva a veces a eso de decir, oiga, yo compré el dispositivo hace un año y medio y ya es obsoleto. No es que sea obsoleto a nivel tecnológico, sino que evidentemente el crecimiento de este tipo de estándares hace que estemos cambiando muy rápidamente de tecnología para poder adaptarnos a ese tipo de servicios. Entonces, un teléfono de hace 2 o 3 años muy posiblemente no soporta eh, estándares de quinta generación, comunicación celular, y nos toca cambiarlo. Aquí en Wi-Fi 7 sucede lo mismo. ¿Listo? Yo puedo conectar un dispositivo que soporte Wi-Fi 6, 5, 4, todos de para atrás a una red Wi-Fi 7. La respuesta es sí. No voy a perder la conexión. No voy a estar limitado a no conectarme a la red. Pero el aprovechamiento del ancho de banda, eso que veíamos de que paso de 160 MHz a 320 MHz en un canal, todo eso va a funcionar es si las dos partes están bajo el mismo estándar o funcionan con el mismo estándar. Bien, y yo le añadiría un tercer elemento y es, sobre todo cuando hablen con sus clientes, y es, también tienen que tener en cuenta el crecimiento del canal de Internet, ¿no? Al final la comunicación inalámbrica se da es a nivel LAN, ¿sí? En la oficina, en el edificio, ¿cierto? En la sala de juntas, etcétera. Pero el caño, es decir, el ancho de banda total, va a ser una fibra óptica o tal vez un cobre si todavía tiene servicios de cobre, pero en general es una fibra óptica. Si yo no amplío ese ancho de banda general, es decir, el internet que me da el proveedor de servicios, pues voy a tener al final es un cuello de botella. ¿Listo? Entonces ahí vamos identificando algunos tips cuando nosotros hablamos de Wi-Fi, sobre todo esos estándares elevados, llamémoslos 6, 6C y Wi-Fi 7, para que eso funcione correctamente. Ojo, y a veces no tiene que ver solamente con la tecnología que nosotros damos con Huawei, porque nosotros le podemos ofrecer el access point, ser muy juiciosos el, en la implementación y en el diseño de la red, pero si el cliente no tiene ni los dispositivos finales en estándar Wi-Fi 7, ni hace una ampliación de su canal de Internet, pues va a tener problemas de conexión, ¿sí? Y esos problemas de conexión a veces no son tan fáciles de identificar. Y lo que pasa es que el usuario al final le echa la culpa es al Wi-Fi. Entonces él dice, esta red no está funcionando, yo no estoy navegando, el problema es de la Wi-Fi. Y puede haber ahí, em, digamos que un troubleshooting inadecuado en identificar la falla. La conclusión de este slide es simplemente entender que Wi-Fi 7 es un estándar que ya está maduro, pero que su adopción depende de varias variables, ¿no? No solamente como tal de la parte inalámbrica, sino también del dispositivo móvil y de la conexión que tenga. Esto nos ayuda un poquito a aterrizar precisamente cómo podemos empezar a hablar con el cliente de ese tipo de estándares y por qué llevarlo a que se mueva a estándares de Wi-Fi 7. Porque si no es hoy, muy posiblemente en un futuro muy cercano o a un mediano plazo va a tener que hacerlo. Y estas son cosas de las que ya están hablando los clientes hoy en día, ¿no? Video en alta definición, yo creo que hoy hablar de video en 4K tampoco es algo del otro mundo. Creo que a veces viene siendo una exigencia en ciertos tipos de servicios, pero empezamos a requerir ciertos tipos de recursos que ni Wi-Fi 6 y mucho menos Wi-Fi 5 soportan, ¿no? 70 megabits por segundo de ancho de banda garantizado
y una latencia menor a 100 milisegundos para soportar ese tipo de servicios, ¿no? En temas de educación inmersiva también, ¿no? Lo hablábamos un poquito al inicio, perdón, realidad virtual y realidad aumentada, 10 milisegundos de latencia o menores, ¿cierto? Y en todas las cadenas de suministro, ¿no? También empezar a tener este tipo de servicios. Aquí les dejamos esta tabla que simplemente muestra cuáles pueden, perdón, empezar a hacer ese tipo de servicios con los que ustedes pueden empezar a enganchar al cliente a subirse a una tecnología de Wi-Fi 7, ¿no? Dependiendo del tipo de estándar. Miren, y acá comparamos 4 de los principales que tiene cualquier tipo de cliente, ¿no? Cableado, evidentemente, en el cableado yo voy a tener una ventaja desde el punto de ancho de banda, claro, tengo un medio de transmisión propio, cobre, puede ser fibras, yo tengo también fibras de fibra, pero empiezo a tener cierto tipo de limitantes, ¿no? Lo que hablábamos de educación inmersiva, aplicaciones vicio, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuáles son las ventajas de Wi-Fi 7? Miren, Wi-Fi 7 tiene varias ventajas, les vamos a mencionar acá unas cruciales dentro del servicio y sobre todo empezar a identificar cuáles son las que tiene Huawei eh, que hacen que esa optimización de recursos sea mejor. Ojo, ¿y por qué les digo de lo que tiene Huawei? Porque muy posiblemente ustedes van a ver Wi-Fi 7 es un estándar global y muchos vendors ya van a estar montados en Wi-Fi 7, pero no todos optimizan de manera adecuada o de la misma forma esos recursos que están disponibles. Porque el estándar, ¿qué es lo que dice? El estándar dice, mire, esta es la capacidad de ancho de banda y esto es que lo soporta. Usted, si hace algún desarrollo, algún componente adicional para optimizar eso con su tecnología, pues es un plus que usted está agregando y eso es precisamente lo que tenemos. ¿Qué es lo que se hace con Wi-Fi 7? Wi-Fi 7 utiliza dos tecnologías principales. Bueno, esto es un tema ya bastante técnico, pero que sirve de conversación, y es la utilización de dos tipos de sistemas, ¿no? Sistemas MIMO múltiple, es decir, múltiple input y múltiple output, es decir, poder recibir varios usuarios exactamente en la misma ranura de tiempo, o sea, atender dos usuarios al mismo tiempo, ¿cierto? Y optimizar un acceso múltiple que utiliza el OFDMA. Esto es una técnica de modulación de frecuencia que me permite que esto que vemos acá, la conclusión es que con las tecnologías de Huawei yo puedo tener un mix de dos de las grandes tecnologías que existe en Wi-Fi 7, el MIMO y el OFDMA. ¿Cuál es la analogía de esto? Es poder atender varios usuarios de manera simultánea con varios servicios y con una gran experiencia de usuario. ¿Listo? Ya vamos a ver aquí más adelante qué es lo que entregamos nosotros. Huawei es el líder en la industria no solamente por la optimización de esos dos tipos de funcionalidades técnicas, sino también por ser el pionero en el desarrollo de un componente que se llama las antenas inteligentes. ¿Qué es una antena inteligente? La antena inteligente es poder utilizar o hacer una verificación de, por ejemplo, en dónde está ubicado el usuario y empezar a entregar una mejor recepción a ciertos tipos de usuario o a ciertos tipos de dispositivos, y ahí era donde de pronto complementamos la pregunta que hacía Boris, y es, oiga, ¿yo cómo hago para suplir el problema de la cobertura si tengo cierto tipo de necesidades? Bueno, ese tipo de necesidades nosotros las resolvemos con este tipo de tecnologías que son patentadas y únicas de Huawei. Y es, por ejemplo, empezar a direccionar la señal hacia un usuario en específico. El ejemplo que les decía, yo tengo en un piso de una oficina, pues varias áreas, ¿no? Entonces está el área de compras, está el área de ventas, ¿cierto? Y está la oficina del presidente de la organización o de alguien que tiene un rol específico. Esta tecnología de Smart Antenas o de antenas inteligentes de Huawei permite direccionar literalmente el lóbulo de transmisión, es decir, el lóbulo de radiación hacia un usuario en específico. Eso hace que vaya a tener mejor cobertura hacia allá y ese usuario experimente una mejor, valga la redundancia, experiencia de usuario y sus servicios se comporten de manera mucho más ágil que para el resto de usuarios. Eso no quiere decir que yo no pueda segmentar su usuario, sí, pero puedo empezar a programar de manera dinámica ese tipo de eventos. ¿Listo? Es un poco lo que aparece aquí. Lanzar un poquito para que podamos completar lo que tenemos en la sesión y en estos 15 minutos podamos avanzar. Pero una de las grandes ventajas es ese tipo de tecnologías. Miren, acá vemos un poquito lo que tenemos. Wi-Fi 7
precisamente ofrecer es poder empezar a suplir ese tipo de escenarios o de casos de uso en donde yo tengo un escenario con múltiples usuarios que están demandando mucho ancho de banda de manera simultánea, ¿cierto? Ejemplo, un auditorio, ¿cierto? Ejemplo, un estadio, ejemplo, un equipo de una universidad. O sea, todos ese tipo de escenarios en donde yo tengo muchos usuarios de manera simultánea, es decir, con un muy alto índice de concurrencia, consumiendo altos anchos de banda, se empiezan a dar de esa manera. Y las tecnologías de Huawei empiezan a utilizar este tipo, ¿no? Ya dijimos tecnologías multi-MIMO, es decir, de múltiples usuarios a simultánea, la utilización de tecnologías como FDMA, es decir, optimización en el espectro de frecuencia, el MRU, que básicamente lo que hace es poder hacer un balanceo de los diferentes usuarios y servicios, es decir, nosotros identificamos tanto el usuario como el servicio que está consumiendo y hacemos un balanceo del tráfico que se recibe para que todos los usuarios tengan una experiencia simultánea, es decir, aplicar de cierto modo como una calidad de servicio en tiempo real de los paquetes que están llegando para que se tenga aplicación de ese tipo de servicios. Bien. Tenemos una posibilidad y aquí empezamos a ampliar, sobre todo, esto empieza a ser una ventaja competitiva desde el punto de vista de una arquitectura de red para la organización y es los problemas que a veces se presentan cuando el cliente despliega una tecnología con diferentes tipos de vendor. Eso pues es bastante normal, ¿no? Es la naturaleza del mercado, pero el objetivo es que nosotros empecemos a llevar al cliente a una arquitectura de red LAN unificada, es decir, que busquemos que todos sus componentes de acceso a nivel LAN eh, pues hagan parte del portafolio de Huawei. ¿Por qué? Porque hay ciertas ventajas competitivas. ¿Cuál? Una, hay varias, aquí les mencionamos solamente algunas, pero una de esas es el tema del roaming, ¿no? Hacer el roaming entre dos tipos de tecnología, generalmente en el estándar de la industria o en otro hace que el usuario tenga una pequeña desconexión, ¿no? ¿Qué es el concepto del roaming? Que yo simplemente cambie de un SSID a otro o de un área de cobertura a otro y tenga ese sentido de desconexión. El símil a esto es lo que nos pasa en eh, las comunicaciones móviles, ¿no? Funciona más o menos parecido. Y es, ustedes están, no sé, montados en Transmilenio en un carro y se están moviendo, sobre todo esto tiene un impacto cuando la velocidad del usuario es considerable y ustedes van en su carro y están hablando con su mamá, con su novia, con una persona y se desconecta la llamada, ¿sí? Y uno siempre dice, "Ah, es que esta red móvil es que, ¿qué pasó? Hay un cambio que se llama el salto de frecuencia y es, tengo que desengancharme de un área de cobertura de un access point a conectarme a otra. Cuando ese salto de frecuencia se da entre dos tecnologías que no son, puede que sean compatibles, pero que no está esquema de administración, pues a veces o muy seguramente se presenta un proceso de reautenticación y eso al final se traduce en que el usuario va a experimentar un delay en la conexión o posiblemente se alcanza a cerrar la conexión del servicio, etcétera, etcétera. Cuando nosotros tenemos una arquitectura unificada, ¿sí? Y en este ejemplo nos dicen, bueno, usted se pasa de tener una cobertura por Wi-Fi a tal vez un dispositivo, por ejemplo, de FTTR, ¿sí? De fibra hasta el cuarto, que también haga parte Huawei y que esté gestionado acá por nuestra solución de administración y gestión centralizada, pues el usuario ya no va a sufrir ese tipo de desconexiones, ¿no? Ya no va a sufrir ese inconveniente de que simplemente se esté moviendo dentro del tema y pueda pasar. Un ejemplo de esto pasa mucho en esos eventos masivos, por ejemplo, de tecnología, que son muy comunes para nosotros, en donde hay un espacio, ¿cierto? Limitado, pero hay mucha alta movilidad, entonces uno tiene que ir a un salón central, después ir a un salón de otra conferencia, después ir al restaurante, después ir al break, ¿sí? Y todo ese tipo de ambientes que involucran una alta movilidad del usuario, nosotros solucionamos eso con... Miren, otro de los tips que les queremos dejar del por qué eh, hacerlo con Huawei es esto, ¿no? Huawei aparece como una organización y como líder en la contribución en el desarrollo de estándares, ¿listo? Es decir,
si ustedes ven, digamos que nuestras presentaciones y las charlas que tenemos, más del 50% de nuestro staff a nivel mundial está en puestos de investigación y desarrollo. Es decir, son personas que están dedicadas a desarrollar, a investigar, a elaborar productos, a mejorar los estándares. Y nosotros tenemos ahí contribuciones directas con los estándares globales. Eso que garantiza los productos que le ofrecemos al cliente, es decir, ese access point que yo le entrego al cliente final, pues está, eh, digamos que soportado por el desarrollo propio que tiene Huawei dentro de su stack. Otro tip y otro componente que tampoco es menos importante es que cuando ustedes unifican las redes de acceso cableado, ya sea por cobre o en este caso redes ópticas, pueden integrar tecnología de Huawei como es el tema de los cables híbridos ópticos, ¿no? Huawei también es pionero en la fabricación, es decir, Huawei fabrica la posibilidad de tener cables híbridos y lo que nosotros llamamos sobre fibra, es decir, poder llevar eh, energía eléctrica sobre cables de fibra óptica en esos escenarios donde la fibra tiene un mayor protagonismo. Y ahí tenemos la posibilidad de cubrir ese tipo de dispositivos finales que requieren de alimentación eléctrica y que yo no tengo la posibilidad de conectarlo a una toma eléctrica de 120 voltios o simplemente quiero eh, bajar el consumo de energía, podemos nosotros utilizar ese tipo de servicios. Acá les dejamos un abrebocas de lo que es ese tipo de componentes y la posibilidad que yo tengo de entregar cables híbridos en diferentes estándares, ¿no? PoE, PoE Plus y PoE Plus Plus, ¿no? Y la cantidad de potencia que yo puedo entregar dependiendo del tipo de cable. Evidentemente, al igual que el concepto de em, de la frecuencia, acá también tenemos un sacrificio en el tema de la distancia. Entre más frecuencia, perdón, entre más potencia eléctrica yo quiero entregar, pues menor va a ser la distancia, ¿no? Pero aquí podemos integrar poquito los componentes para que podamos suplir ese tipo de necesidades. Rápidamente, aquí una información del portafolio. Esta sesión no está dedicada como tal al portafolio. Vamos a tener sesiones más adelante puntuales del portafolio de Datacom y de comunicación inalámbrica. Simplemente les dejamos eh, aquí un abrebocas del portafolio de wireless LAN que tiene Huawei disponible y que suple todo ese tipo de necesidades desde el punto de vista de antenas internas, ¿cierto? Componentes externos, los wall plates, que son generalmente para casos de uso de hoteles o este tipo de escenarios, que ya soportan Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E y evidentemente Wi-Fi 6, perdón, Wi-Fi 7. ¿Listo? También mencionarles nuestra solución de WAC, ¿no? El tema de acceso inalámbrico requiere también de una parte lógica que es el control de acceso a la red, ¿no? Y es cómo yo discrimino a qué usuario le doy qué tipo de servicios dependiendo de su rol. Entonces yo no, el ejemplo que yo les decía, yo no le voy a dar la misma capacidad a un usuario interno, ¿sí? Posiblemente a un empleado de la organización, que a una persona que viene de visita, ¿no? Entonces yo empiezo a segmentar a través de temas de ID, portal cautivo, todo ese tipo de funcionalidades y limitar y mejorar la experiencia de usuario a partir del control de acceso, que es lo que hacemos con nuestra solución de web. ¿Listo? Miren, un elemento importante, sobre todo desde el punto de vista comercial, que les ayuda a ustedes a posicionar su eh, solución AMRICA, es la utilización de reportes como el cuadrante mágico de Gartner para redes inalámbricas y redes cableadas, o el Enterprise Wireless and Wireless LAN Infrastructure, ¿no? Estamos ubicados como líderes del mercado y eso nos ayuda a posicionar. Ojo, cuando ustedes hablen de este liderazgo, ¿no? No es solamente qué tan bueno o qué tan malo es la tecnología, porque Gartner también evalúa la cantidad de soluciones que están desplegadas en el mercado. Detrás de esto hay un tema de análisis de cuántos reportes de fallas ha tenido ese fabricante en una región en específica. Es decir, esto está acompañado de un análisis bastante amplio del por qué nosotros estamos ahí. Nosotros aquí rescatamos tres fortalezas principales. Primero, tenemos un portafolio maduro en temas de redes, no solamente en la parte inalámbrica, sino también en la parte de acceso óptico y cableado, es decir, los switches
y la parte de comunicación óptica, ¿no? Todo lo que es FTTR, FTTH, FTTO, que hace parte de nuestro portafolio óptico. Tenemos también un componente muy maduro de administración y configuración centralizada, que es nuestra solución de Aster de NSE Campus. No vamos a hablar hoy en día, pero en su momento vamos a venir con charlas asociadas a cómo cuando yo tengo esos tres componentes, es decir, la parte de acceso cableada, ¿no? O sea, switches o temas ópticos. Tengo la parte inalámbrica también con Huawei y tengo ese componente de administración, pues sí tengo un valor agregado que lo puedo ofrecer al cliente y que es bastante diferencial. Y tercero, todo el tema de OT, ¿no? Que yo creo que vale la pena eh, que hagamos una sesión puntualmente de eso, que también les vamos a hablar un poco de eso en unas sesiones que se van a venir más adelante para que estén atentos, y es cómo empezamos a involucrar a las organizaciones con temas de IoT y de OT, ¿sí? Porque esto también se está comiendo el mercado. Y es, oiga, yo tengo una impresora, yo tengo un circuito cerrado de televisión, yo tengo electrodomésticos, yo tengo, no sé, si lo ponemos en el ejemplo de eh, la industria de la medicina, entonces tengo equipos de telemetría, etcétera, etcétera, que tienen ciertas características que las diferencian del resto. O sea, eso no habla solamente de protocolo IP, sino que tiene sus protocolos propios, tiene unas características bastante diferentes, consumen datos de manera diferente. Y Huawei también tiene ahí unas funcionalidades específicas. De hecho, tenemos dentro del portafolio un access point que permite de manera directa hacer el onboarding de dispositivos IoT y perfilar ese tipo de tecnologías, ¿no? Más adelante podemos hacer. Finalmente, aquí les vamos a compartir un FAQ, es decir, unas preguntas, disculpen ahí que están en inglés, después les comparto el material traducido, pero en resumen son algunas preguntas que generalmente cruzamos con nuestros clientes alrededor de este tema de Wi-Fi 7, ¿no? Entonces, una pregunta es, bueno, ¿el Wi-Fi 7 puede ya ser desplegado de manera comercial? O sea, eh, muchos clientes dicen, es una tecnología bastante nueva, ¿no? Eso en tecnología se llama el hype cycle, es decir, cómo es el ciclo de adopción de una tecnología, si ya está madura, si no está madura, si todavía requiere muchos cambios. Y la respuesta es que evidentemente Wi-Fi 7 sí es una tecnología bastante madura. Comercialmente ya está a nivel global desde el año pasado eh, en muchos vendors, eh, y hoy en día ya existen muchas posibilidades de hacer el despliegue a poder hacerlo. Wi-Fi 7 requiere, como les digo, de esas tres variables, ¿no? Recuerden siempre eh, hablar de los tres componentes, es decir, de la parte de acceso, que es como tal el access point del dispositivo final, y del canal de Internet, para que toda la trazabilidad de consumo de recursos de ancho de banda esté adecuado. Y sobre todo apoyarse en estadísticas de que esto va a tener un rápido crecimiento, ¿no? De hecho, Wi-Fi 6, si ustedes vieron, Wi-Fi 6 duró bastante poco, ¿sí? Y muy posiblemente Wi-Fi 7 va a tener también, eh, digamos que una madurez bastante rápida, y muy posiblemente en unos años estaremos aquí en una sesión muy parecida hablando de Wi-Fi 8. ¿Y qué va a traer Wi-Fi 8? Muy posiblemente más ancho de banda, mejor optimización, etcétera, etcétera. Pero llevar al cliente a esa conversación en donde tarde o temprano va a tener que adaptarse a ese tipo de... ¿Listo? ¿Por qué un cliente debería adquirir una solución de Wi-Fi 7? Bueno, evidentemente los estándares de Wi-Fi 4 y 5 y anteriores ya están obsoletos. De hecho, los fabricantes de tecnología muy seguramente ya tienen declarado el fin de vida y el fin de soporte de ese tipo de equipos, y eso hace que requieran moverse a tecnologías de Wi-Fi 7. Y aquí aparece una, un tema importante, ¿no? Y es, pues me están hablando de Wi-Fi 6, pero ¿por qué debería irme yo a Wi-Fi 7? ¿Listo? Y es precisamente por la mejor eficiencia que hay en ese tema de ancho de banda, ¿sí? Nuevamente recuerden que eh, la utilización de Wi-Fi 7 responde mucho mejor a esas necesidades, y montar al cliente en una arquitectura de Wi-Fi 7 va a hacer que se anticipe a esos consumos de ancho de banda, ¿sí? A que si el día de mañana, vamos a decir, aparece Wi-Fi 8, pues el cliente que está montado en Wi-Fi 7 ya no está
digamos que tan atrás del tipo de tecnologías que aparecen así. ¿Listo? ¿Por qué hacerlo con Huawei? ¿Listo? Somos líderes en el desarrollo de soluciones y sobre todo de tecnologías y estándares de Wi-Fi 7. Fuimos el primer vendor en sacar ese tipo de tecnología para a nivel comercial. Wi-Fi 7 es compatible con los otros terminales, es decir, tratemos de quitar ese mensaje que tienen los clientes de que si coloco el access point en Wi-Fi 7, entonces va a perder toda la conectividad que tenía en los estándares anteriores. No, va a seguir funcionando, pero pues evidentemente reforzar el tema de que sus equipos terminales deben tener también ese tipo de tecnologías, ¿sí? Utilizar de las redes LAN y la arquitectura que nosotros tenemos, lo que llamamos nosotros en I, que es básicamente aprovechar este espacio y hablarle también al cliente de tecnologías LAN tradicionales, switches o redes ópticas, que cuando hablan en conjunto, pues hay unas ventajas competitivas bastante importantes, ¿no? ¿Por qué deberíamos hacer Wi-Fi 7 con Huawei? Bueno, acá un poquito de lo que decíamos, la unificación de las arquitecturas que tenemos, ¿cierto? Generalmente el precio de las soluciones de Wi-Fi 7 es muy similar a las soluciones de Wi-Fi 6E de nuestros competidores. Entonces es una carta a favor que podemos utilizar para decirle al cliente, bueno, mire, por lo mismo que usted está adquiriendo una solución de Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6E, con nosotros va a adquirir una solución de Wi-Fi 7 que tiene un poco de todas estas ventajas que eh, podemos hacer. ¿Listo? Finalmente, y voy a tomarme simplemente unos 2 minuticos, se los dejamos ahí como entrada. Tenemos una solución o tenemos una herramienta más que una solución que permite hacer esa parte intermedia, esa parte de diseño y análisis de manera adecuada, ¿no? Lo mencionamos en la mitad de la charla y es, ¿cómo hago yo para garantizar que ese balance entre cobertura, frecuencia y potencia sea el adecuado para mi proyecto? Bueno, eso se hace justamente en la etapa de preventa, ¿sí? En la etapa en donde se arquitecta la solución y un adecuado proceso de despliegue de una solución inalámbrica debe estar acompañado de la utilización de este tipo de herramientas. ¿Qué es lo que nos permite el, el WLAN Planner? Es básicamente poder hacer un análisis muy detallado y muy exitoso de cuál es la necesidad de cobertura de la solución. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí? Simplemente lo que vamos a hacer es identificar de manera rápida y fácil cuáles son los obstáculos que tiene el dispositivo. Podemos eh, importar los planos en diferentes tipos de formato, PDF, cualquier tipo de formato de imagen en el que el cliente tenga su plano en donde va a desplegar la acción y poder tener rápidamente una visual de cuál es el escenario y cuál va a ser el espacio en donde vamos a desplegar nuestra solución. ¿Qué nos permite esta aplicación y esta herramienta? Empezar a identificar la información, empezamos a hacer una parametrización de cuáles son las áreas que quiere configurar, cuántos van a ser los dispositivos, qué tipo de dispositivos hacer. Podemos hacer una simulación de red y a través de la aplicación que yo puedo instalar en el dispositivo móvil empezar a verificar cuáles son los puntos de mejor cobertura o mayor cobertura para identificar hacia dónde tengo que colocar. Ando. Aquí les dejamos dentro de la presentación donde se puede descargar la solución y cómo más o menos es la utilización, ¿no? Entonces aquí hago una aplicación de dispositivos, creo mi proyecto y el site survey, hago la verificación del plano AR y hago algunos tests asociados a eso. ¿Listo? Si ustedes requieren más información de este tema del WLAN Planner, de las arquitecturas y de las soluciones de Wi-Fi, por favor, no duden en contactar a sus respectivos channel manager para que les podamos brindar la información. Si quieren una capacitación un poquito más profunda del tema, tenemos aquí personas a nivel local o yo que estoy a nivel regional también apoyándolos un poco con este tema de nuevas tecnologías. ¿Listo? Ese era más o menos el tema de hoy y la charla de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, vamos a dar ahí un minutico adicional para que podamos
tomarla. Les agradezco mucho por su tiempo y nos vemos en la próxima sesión. Eric, muchísimas gracias. Solo si me permiten unos minutitos, y es que ahorita ya no hay más preguntas, voy a solo compartirles unas instrucciones para la asistencia y un aviso sobre una herramienta que tenemos para partners. Les agradecemos si nos pueden apoyar, por favor, en validar su asistencia para esta sesión que corresponde a la número 19 sobre cómo vender productos de soluciones wireless y el WLAN Planner. El enlace que les compartí es el que los va a dirigir a esta publicación que estamos viendo en pantalla y para ello primero es necesario haber iniciado sesión con su cuenta de partner a través de Uniportal y posterior llenar este breve formulario calificando del 1 al 5 estos aspectos de la sesión. Le dan clic en aceptar y así podrán validar su asistencia para que al finalizar toda esta serie de entrenamientos ustedes puedan obtener una constancia de participación en su correo. Si requieren o les interesa participar en las próximas 3 sesiones que quedan de este curso, primero es importante haberse registrado aquí y también con estos datos nosotros es como podemos emitir su constancia. Entonces, esta publicación principal la pueden encontrar desde este enlace. Y también recordarles que esta sesión, como todas, han sido grabadas y las van a poder consultar en la misma publicación donde pasan su asistencia. Y como esta fue la pasada, aquí es como podrán ver ya la grabación disponible. Igual esta se sube como en 1 hora aproximadamente para que la puedan consultar. Y como segundo anuncio, compartirles que tenemos una actualización en la herramienta de We I Know. De hecho, esta opción ya está mucho más optimizada en el idioma español, pero también ya está disponible en los otros como inglés, francés, ruso y chino. Y también es necesario siempre haber iniciado sesión para que la herramienta pueda detectar el tipo de permisos que posee su cuenta. En este caso, usamos un ejemplo sobre los tipos de APs WLAN que ofrece Huawei y nos da una breve explicación sobre los APs para los diferentes usos que tiene y te da otras opciones de preguntas relacionadas. Incluso aquí mismo también ustedes pueden abrir un ticket con el equipo de soporte, solamente dan este clic aquí en soporte manual, eligen su país y la línea de producto a la que pertenece su pregunta. Eh, por poner un ejemplo, podemos dejar Chile y aquí te despliega las líneas de productos que posee. Le dan clic en aceptar y de manera inmediata los va a dirigir con un ingeniero del equipo de soporte. Y también si ustedes usan de manera recurrente esta herramienta es que van a poder participar en nuestro programa VIP para Huawei Partners, que lo pueden encontrar en nuestro sitio web. Desde la página principal le dan clic en ese banner y ya están disponibles los premios para el mes de diciembre. De hecho, también hubo los ganadores, varios ganadores de Colombia en el mes pasado, en noviembre, y ustedes participando van a poder ganar alguno de estos 3 premios. Para ello, lo único que deben de realizar es leer las instrucciones y registrarse en la parte inferior de esta publicación, donde dejan sus datos personales y van a recibir un correo de confirmación. Le dan clic aquí en aceptar. Y después de esto, solamente es necesario realizar las actividades para estar participando en este programa y una de ellas es realizar 5 preguntas técnicas con una retroalimentación y dejar su opinión sobre qué les pareció la herramienta en este enlace que aquí aparece. De igual manera, les comparto este programa para que aquellos interesados se puedan registrar y también si tienen colegas que les pueda ser de su interés, nos apoyarían mucho compartiéndolo. En la siguiente sesión, igual les vamos a compartir el enlace vía correo que corresponde al 17 de diciembre y pues esperamos verlos próximamente. El mismo horario sería de 10 a.m. Bogotá, Colombia.
Agradecemos muchísimo su asistencia y que tengan muy buen día. Buenos días, gracias. Muchas gracias, hasta luego.